Bienvenidos, exploradores de la historia y guardianes del misterio. Hoy los invito a embarcarse en un viaje épico a través de los albores de la humanidad, donde las sombras y la luz se entrelazan en una narrativa que ha marcado generaciones. Soy tu presentador favorito, y durante los próximos minutos descubriremos juntos la historia de Abel, un relato ancestral de fe, sacrificio y redención que aún después de milenios nos ofrece lecciones profundas sobre la esencia humana. Imagina un tiempo en el que el universo acababa de nacer, cuando cada amanecer traía consigo la esperanza de un nuevo comienzo y la sombra de la caída aún se dejaba entrever. En este escenario, la narrativa cobra vida, con personajes que van más allá de simples protagonistas. Son arquetipos que reflejan lo mejor y lo peor de nuestro interior. Hoy conoceremos a Abel, cuyo sincero sacrificio no solo conquistó la benevolencia divina, sino que reveló un camino de integridad y entrega total. Te prometo que, al final de este relato, comprenderás cómo una ofrenda hecha con el corazón puede enseñarnos a valorar la autenticidad en nuestras decisiones y a transformar hasta el más oscuro resentimiento en luz. Prepara tu mente y tu espíritu para una travesía única en la que cada palabra cobra vida, cada silencio encierra un misterio y cada enseñanza es una invitación a reflexionar sobre el poder del sacrificio verdadero. Si al término de este viaje sientes que has descubierto una nueva manera de ver tu propia historia, no dudes en suscribirte para más relatos apasionantes y comentar tu experiencia, porque tu voz es la chispa que enriquece esta comunidad. Comencemos. En los albores del tiempo, el mundo era un escenario inmaculado, modelado por la mano creadora que dio origen a todo lo conocido. Imagina un universo recién nacido, donde la luz se abría paso entre las sombras y la promesa de vida emergía en cada rincón. En esta fase primigenia, la humanidad empezó a echar sus primeras raíces en la historia. Tras la caída del Edén, los ecos de la inocencia perdida retumbaban en el entorno, y la familia de Adán se convirtió en el primer testigo de la dualidad del bien y el mal. Este relato fundamental abre una ventana a un pasado donde cada ser era parte de un delicado equilibrio, marcando el inicio de la travesía humana hacia la comprensión del sufrimiento, la esperanza y la redención. Los primeros días estuvieron marcados por la incertidumbre, pero también por la posibilidad infinita de aprender del error y forjar nuevas identidades. Este ambiente cargado de emociones y contrastes estableció el terreno para las grandes historias venideras. La humanidad, en su estado primitivo, se debatía entre la divinidad y la fragilidad de su naturaleza, sentando las bases para conflictos internos y decisiones trascendentales. En este contexto, cada miembro de la familia de Adán llevaba en sí la semilla de una lección que aún resuena a lo largo de los siglos. ¿No es fascinante pensar en cómo los inicios humildes pueden contener en sí mismos las historias de un destino ineludible? Mientras nos sumergimos en esta narrativa, te invito a imaginar el bullicio de emociones y la tensión que preludiaba los acontecimientos que estaban por venir, marcando el comienzo de un relato que jamás dejará de impactarnos. A medida que el telón se levantaba sobre esta era llena de contrastes, emergió Abel, un joven cuya existencia brillaba con una luz propia en medio de la penumbra del origen humano. Desde sus primeros días mostró una conexión íntima con lo divino, una fe inquebrantable que se manifestaba en cada gesto y cada acción. Mientras la familia primigenia trataba de encontrar su camino en un mundo disperso, Abel se destacó por su devoción y la entrega sincera en sus actos cotidianos. Su vida, aunque enmarcada en la sencillez del día a día,
estaba impregnada de una profunda espiritualidad que lo hacía resplandecer como un faro de esperanza en medio de la confusión. La manifestación de su fe se hizo evidente en el momento de ofrecer su sacrificio a Dios. Abel eligió lo mejor de su rebaño, entregando su ofrenda con una mezcla de humildad y convicción que tocaba el corazón de los cielos. Este acto, cargado de simbolismo, revelaba no solo un compromiso con lo sagrado, sino también la integridad de su espíritu. En contraste, su hermano Caín adoptaba una actitud menos comprometida, lo cual no solo marcaba una diferencia en el ritual, sino en la esencia misma de su ser. Mientras Abel encarnaba el verdadero significado del sacrificio hecho con el alma, su hermano parecía quedarse en la superficie, sin comprender que la intención tras el acto era tan vital como el propio obsequio. A través de esta elección, Abel se convirtió en el epítome de la fe genuina, dejando entrever la complejidad de las relaciones humanas desde el origen. Es en esta tensión inicial donde se empieza a forjar el camino que llevaría a un conflicto de dimensiones inesperadas, preparando el terreno para todo lo que estaba por suceder. La luz deslumbrante del sacrificio sincero de Abel no tardó en encender las sombras en el corazón de su hermano Caín. A medida que el favor divino se depositaba sobre la ofrenda de Abel, Caín se veía sumido en una espiral de emociones oscuras. La envidia comenzó a germinar, alimentada por el contraste entre la devoción pura de Abel y su propia incertidumbre interna. Cada mirada, cada palabra y cada gesto parecía reavivar en Caín el resentimiento, haciendo que la brecha entre ambos hermanos se ampliara de manera insidiosa. Este conflicto latente no era simplemente un desacuerdo por el resultado, sino un reflejo de las profundidades emocionales y espirituales de Caín. La envidia se transformaba en una fuerza corrosiva que minaba sus propios cimientos, volviendo cada pensamiento hacia su hermano en una mezcla de frustración y desesperación. La sensación de injusticia, de ver cómo lo que él consideraba su esfuerzo se veía opacado por la entrega verdadera de Abel, se intensificaba con cada instante. Caín, desatado en sus emociones, se debatía entre la necesidad de reconocimiento y las sombras de su interior, incapaz de aceptar que la luz de otro pudiera brillar más intensamente que la suya. Este ambiente de tensión crecía en silencio, entre susurros y miradas llenas de dudas, y se hacía palpable para quienes vivían en el entorno primitivo de la humanidad. La semilla del conflicto estaba plantada y ya se percibía en el aire un inminente estallido de emociones. Cada momento de envidia acumulada empujaba a Caín hacia una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable, como si el mismísimo destino aguardase el instante en que el resentimiento se transformara en acción. La pregunta inevitable se cernía sobre todos. ¿Podría la oscuridad interior de un hombre desbordar sus límites y transformar el amor fraternal en un abismo de tragedia? La tensión acumulada durante tanto tiempo encontró su culminación en un acto desgarrador y trascendental: el asesinato de Abel. En un momento que pareció detener el tiempo, Caín, ya inundado por la ira y la envidia, tomó la decisión más oscura de su vida. La atmósfera, antes cargada de silenciosas promesas de redención, se transformó en un escenario de tragedia pura. Fue en ese fatídico instante que la humanidad presenció el primer homicidio, una acción que resonaría a través de los tiempos y marcaría el inicio de una historia de dolor y lecciones invaluables. El brutal desenlace no fue fruto de un impulso momentáneo aislado, sino la culminación de una lucha interna prolongada. Cada emoción reprimida, cada instante de resentimiento y frustración se materializó en ese acto,
borrando la esperanza de reconciliación y dejando una herida imborrable en el alma colectiva. El sonido del silencio tras el golpe mortal parecía gritar la tragedia de un espíritu fracturado, y la inocencia de Abel se apagó de forma abrupta, dejando una marca indeleble en el tejido mismo de la humanidad. El clímax fatal no solo perturbó el equilibrio familiar, sino que también sirvió de despiadado recordatorio de lo perjudicial que pueden resultar los sentimientos negativos cuando son alimentados sin límites. El sacrificio sincero de Abel, que había tenido el potencial de ser la semilla de una fe renovada, se transformó en la sombra de un crimen atroz. La acción de Caín reconfiguró de manera irreversible el panorama moral y espiritual del mundo, abriendo una brecha que ni el mismo tiempo podría borrar. Con cada palabra susurrada y cada lágrima derramada, la fragilidad del vínculo fraternal se hizo evidente, dejando una pregunta latente. ¿Cómo es posible que el amor fraternal se transforme en la fuente de la destrucción más profunda? El eco del acto impensado de Caín no se quedó sin respuesta. La voz de la justicia divina emergió con fuerza, recordando a la humanidad que ningún acto, por oscuro que sea, escapa a su mirada. Ante el devastador asesinato de Abel, Dios intervino, tejiendo un manto de consecuencias sobre Caín que resonaría en cada rincón del tiempo. La intervención no se trató únicamente de castigo, sino de una lección eterna. La responsabilidad y la rectitud deben prevalecer sobre la envidia y la ira. Caín fue condenado a vagar, marcado por una señal inconfundible que lo aislaba de la protección y del abrazo de la comunidad, simbolizando la pena de un corazón que se había perdido en la oscuridad. Esta respuesta divina dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, estableciendo un precedente moral que se repetirá a lo largo de toda la historia. El relato se transformó en una advertencia sobre el poder destructivo de los sentimientos mal gestionados y sobre cómo una acción impulsiva puede cambiar el destino de generaciones. Cada detalle de este episodio invita a la reflexión. ¿Qué significa realmente la fe comprometida? ¿Hasta dónde puede llegar la envidia cuando se deja dominar sin remordimiento? La lección es clara y profunda, invitándonos a examinar nuestras propias emociones y actitudes frente a la adversidad. Con el paso de los siglos, la historia de Abel y Caín se ha mantenido vigente, inspirando a artistas, escritores y líderes espirituales. Su legado eterno, tejido entre el sacrificio genuino y la condena del resentimiento, sigue siendo un faro de advertencia y un llamado a la humanidad para buscar la redención en la sinceridad y el amor fraternal. Si este relato te ha conmovido y abierto nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios bíblicos. Y además, comparte tus ideas y sentimientos en los comentarios. ¿Qué aspecto de este relato te provoca mayor reflexión? Tu opinión es vital para que juntos profundicemos en estas fascinantes historias.